Bueno, aquí les voy a explicar un poco cómo configurar una pantalla FM750 para banderillero y a su vez cómo crear lotes cuando quiero empezar a trabajar en campo. Entonces, después de que el equipo esté instalado, encendemos con el botón superior de la parte de atrás y esta es la pantalla que nos va a aparecer. Siempre es muy importante que verifiquemos el estado de la señal de GPS, que es en este caso. Acá ya se empezó a tornar de color verde, es decir que tomó señal de GPS. Siempre es importante tener señal de GPS para poder empezar a trabajar. Lo segundo que debo de verificar es la configuración del vehículo. Esta la miro por configuración, vehículo, programar vehículo, y aquí empiezo a determinar qué tipo de equipo es. En este caso es un tractor, entonces lo dejo como está. La distancia que hay de un eje al otro, del delantero al trasero, en este caso es un Farmal 130 que tiene esas medidas. La altura de la antena, es decir, qué distancia hay del piso a la altura del GPS que quedó en el techo del tractor, y la distancia que hay de la prolongación del eje trasero hacia adelante o hacia atrás, o en el caso de que esté alineado, pues se pone 0. Una vez confirmamos la configuración del vehículo, empezamos a configurar todo el tema de GPS. Debemos revisar siempre que en la configuración de GPS, siempre esté mejor precisión, y que en la configuración siempre diga sin corrección en el caso de banderilleros. Si estoy trabajando con un piloto automático, pues puede ser RTX u Omnistar, y le doy siguiente. Después de configurar esas dos cosas, puedo entrar a configurar el sistema. En el caso de la pantalla, revisar para Colombia que esté en unidades métricas y en idioma español, que es lo más importante, y segundo, que el uso horario siempre esté en -5. Una vez revisados estos parámetros generales, ya podemos empezar a trabajar el lote en el que vamos a trabajar. En este caso yo ya tenía un lote abierto por el cual le voy a dar que se ha terminado mi lote, le voy a decir que sí para que empecemos una configuración de 0. Y acá lo que quiero hacer es crear un lote nuevo. Entonces, si vuelvo a la pantalla de atrás y le doy lote, me dice que si quiero crear un lote nuevo, le digo que sí, le doy OK, me dice qué tipo de patrón quiero trabajar. ¿Qué tipo de patrón quiero trabajar? A-B recta, A más, curva idéntica, curva adaptada o pivot. Para las condiciones de Colombia siempre se trabaja en A-B recta, ya que trabajamos una pasada tras la otra. Y después lo más importante, que es programar el implemento. Es súper importante tener en cuenta en qué unidades les pide la medida. Por ejemplo, en el caso del implemento me pide el ancho total de trabajo de la pasada en metros. Yo ahí ya lo tengo configurado en 2.85 metros. Superponer saltar es si quiero que el tractor superponga una área pequeña de trabajo. En este caso el cliente decidió tener 10 centímetros para la labor de preparación. Le configuro si el implemento no está centrado en la antena de GPS, si tiene un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso es 0, en la mayoría de los casos es 0 para Colombia. Desplazamiento atrás, adelante, en el caso en que las instalaciones las realiza un técnico especialista de AFS, siempre tratamos de que el GPS quede a la misma distancia del eje para que no tengan que estar tomando la medida en altura del eje trasero. Entonces esta distancia siempre va a ser la distancia que hay del centro del eje al último punto de trabajo o al punto de aplicación en el caso de una fumigadora. Para este caso es una rastra y los discos de la parte de atrás están a 622 centímetros. Importante revisar que acá los piden centímetros y no en metros. Después revisamos si el implemento está desviado, es decir, si tiene algún ángulo hacia la derecha o hacia la izquierda, y el tipo de montaje, que puede ser enganche 3 puntos o barra de tiro. Yo siempre recomiendo que lo dejen en enganche 3 puntos por un tema de que el mapa les quede más bonito, pero si lo quieren poner en barra de tiro no hay ningún problema, pero va a ser visualmente va a ser menos agradable para el operador también. Entonces dejarlo siempre en enganche de 3 puntos, así tenga un implemento que vaya al tiro. Le doy siguiente
me dice que si le quiero grabar un límite. Este es el caso para las aplicaciones o labores donde hacen un desorille, es decir, que pasan con el operador aplicando, trabajando a todo alrededor del lote. Si no lo hacen, pues dejamos en no. Y acá ya empiezo a poner otro tipo de datos que si quieren los llenamos o no, que es el tipo de cliente, establecimiento o finca, el lote donde vamos a trabajar. Si no ponemos ninguno, él por defecto siempre me va a ir creando la fecha y el evento. En el caso, por ejemplo, si voy a hacer, por ejemplo, el segundo pase de rastra, acá el lote, si voy a trabajar en el mismo lote como la 50, el establecimiento es el mismo, Babilonia, el cliente Sebastián. Lote seleccionado ya existe. ¿Por qué me sale este error? Porque yo al principio le dije que quería crear un lote nuevo y no trabajar sobre un lote. Entonces si yo le doy ir atrás, me va a decir que el lote, entonces por defecto le voy a dejar que me cree el de la fecha para no tener que escribir en este momento, pero ustedes le pueden escribir cualquiera. Le doy siguiente y acá ya me empieza a pedir datos del operador. En este caso yo le puse Sebastián Niño, si tuviera el número de la licencia, la campaña en la que estoy trabajando, acá le pusimos primera campaña de 2018, la ubicación que está en Puente de Oro, el vehículo le puse que es un Farmal 130 y el implemento le puse que es una rastra. Como les digo, esta información es ya decisión de ustedes si quieren ponerla o no. Le doy siguiente y automáticamente me va a aparecer esta pantalla. ¿Qué debo hacer yo? Ya estar en el lote, marcar el punto A, hacer la primera pasada tal cual como la hace el operador hoy en día, que es mirando hacia algún punto fijo. Marco la primera pasada y pasados 50 metros él me va a decir automáticamente que puedo marcar el punto B. Yo les recomiendo personalmente que vayan hasta el final del lote, ya que si tiene alguna irregularidad del lote, pues las siguientes pasadas el equipo las va a dibujar con esa misma irregularidad o comba, como le llamamos acá en Colombia. Cuando llego al final de la cabecera, marco el punto B y automáticamente el equipo, de acuerdo al ancho del implemento de trabajo que le configuré, me va a empezar a marcar puras paralelas a la que hice, donde puedo empezar a trabajar a la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a lo que quiera hacer el operador. Y tengo la posibilidad de trabajar 9.999 líneas a la derecha o 9.999 líneas a la izquierda. Y ya lo único que hace el operador es llegar a la cabecera y automáticamente cuando gire le va a aparecer una línea de color rojo que es por la que debe entrar. Adicional a esto, esta pantalla presta una ventaja de luces LED, y lo que quiere decir estas luces LED es que cuando está en el centro y de color verde, que se me va a pintar cuando ya esté trabajando en el campo, es que estoy alineado, y a medida que se tornan rojo hacia la derecha o hacia la izquierda es porque me estoy desalineando. Una vez termino de trabajar el lote, le doy en lote nuevamente. Me pregunta que si he terminado el lote, le digo que sí. Si no lo he terminado, le digo que no. De igual manera ya me graba esa información y si vuelvo al otro día puedo seguir trabajando en el mismo lote. Yo en este caso le voy a decir que sí. Le doy siguiente y doy por terminado. Acá puedo empezar a trabajar otro lote o simplemente me salgo y ya. Si yo le doy en estado en el medio que estoy trabajando, me va a dejar ver el área que llevo trabajada y el área que me falta por trabajar y el ancho del implemento. Y si le doy en vista, me permite tener esta vista, acercar, alejar o tener una vista como si yo fuese mirando el tractor de la parte de atrás o como lo teníamos, que esté en la parte frontal. Para apagar la pantalla, una vez haya cerrado el lote, nuevamente tocamos el botón superior de la parte de atrás y lo dejamos oprimido por aproximadamente 3 segundos y la pantalla se apaga. Eso es todo.